Hermanos, acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 28. Para aquellos que vienen por primera vez, mi nombre es Luis Mario, soy uno de los pastores de esta iglesia, Familia de Fe. Así que si tú estás buscando una iglesia bíblica, Familia de Fe puede ser una buena opción para ti. Así que siéntete bienvenido y esperamos recibirte y atenderte como si fuera tu casa. Primera de Samuel, capítulo 28. Y vamos a estar exponiendo todo el capítulo. Voy a dar lectura al pasaje. Después de dar lectura, comenzamos con la exposición de la palabra de Dios. Y dice así, Primera de Samuel, capítulo 28, verso 1 en adelante. Dice así. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, bien sabes que saldrás conmigo a campaña, tú y tus hombres. Respondió David a Aquis, muy bien, usted sabrá lo que puede hacer su siervo. Entonces Aquis dijo a David, muy bien, te haré mi guarda personal mientras vivo. Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado y lo habían sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los adivinos y espiritistas. Así que los filisteos se reunieron, fueron y acamparon en Sunem. Y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus siervos, búsquenme una mujer que sea divina para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, hay una mujer en Endor que es adivina. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con sus hombres. Llegaron de noche a ver a la mujer y él dijo, te ruego que invoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Pero la mujer dijo, usted sabe lo que Saúl ha hecho, cómo ha echado de la tierra a los que son adivinos y espiritistas. ¿Por qué, pues, pone trampa contra mí para hacerme morir? Saúl le juró por el Señor, vive el Señor, que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Entonces la mujer dijo, ¿a quién debo hacerle subir? Y él respondió, trae a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz y la mujer le dijo a Saúl, ¿por qué me ha engañado? Usted es Saúl, no temas. Pero, ¿qué ves? Le dijo el rey. Y la mujer respondió a Saúl, veo a un ser divino subiendo de la tierra. ¿Qué aspecto tiene? Le dijo él. Y ella le dijo, un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl supo que era Samuel e inclinando su rostro a tierra, se postró ante él. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has turbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y no me responde ni por los profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me reveles lo que debo hacer. Y Samuel dijo, entonces, ¿por qué me preguntas a mí? Ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo. El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí. El Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David. Porque tú no obedeciste al Señor ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalec. El Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel y a ti en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Ciertamente
el Señor entregará al ejército de Israel en manos de los filisteos. Al instante Saúl cayó por tierra cuán largo era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Además, estaba sin fuerzas, porque no había comido nada en todo el día y la noche. La mujer se acercó a Saúl y viendo que estaba aterrorizado, le dijo: mire, su sierva le ha obedecido y he puesto mi vida en peligro al oír las palabras que usted me habló. Ahora pues, le ruego que también escuche la voz de su sierva y me permita poner delante de usted un bocado de pan para que coma y tengas fuerza cuando siga su camino. Pero él rehusó y dijo: no comeré. Sin embargo, sus siervos junto con la mujer le insistieron y él los escuchó. Se levantó pues del suelo y se sentó en la cama. La mujer tenía en casa un ternero engordado y se apresuró a matarlo. Y tomando harina, la amasó y horneó de ella pan sin levadura. Y le trajo delante de Saúl y de sus siervos y comieron. Después se levantaron y se fueron aquella noche. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Yo te ruego que puedas hablar a nuestros corazones, que puedas hacernos conscientes que estamos delante del trono de tu gracia al abrir tu palabra. Por favor, Señor, háblanos y dame la gracia suficiente para poder predicar este pasaje y que nuestros corazones se arrepientan y pongan su fe en Cristo. Por favor, te ruego todo esto. Confío en ti y en el poder que tiene tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo titulé este mensaje: un enemigo que nadie quiere tener. Un enemigo que nadie quiere tener. Recuerdo muy bien cuando me perdí en la playa. Recuerdo esos gritos de desesperación a mi madre, pero ella no respondía. Ella no escuchaba porque estaba lejos de mí. De hecho, estaba dentro del mar. Jamás iba a escuchar por el ruido de las olas. Pero recuerdo muy bien el sentimiento que me invadía en el corazón al no escuchar la voz de mi madre. De hecho, era horrible porque no podía escuchar. ¿Dónde estás, mamá? Pero su voz no se escuchaba en ese mar temible. Todo parecía indicar que en esta ocasión mi madre me había abandonado. Hermanos, ahora imagina lo desgarrador que es cuando Dios no nos responde. Si es desgarrador para un niño no escuchar a su madre porque se ha perdido, ahora imagínate lo desgarrador que es cuando Dios, a través de nuestro sufrimiento, guarda silencio. Ahora imagina lo difícil que es cuando Él se ha apartado de nosotros por causa de nuestro pecado. Imagina lo duro que sería que Dios no atienda nuestros clamores por habernos entregado al pecado, o imagina que Él nos haya de plano abandonado. Esto sería horrible. Bueno, hermano, a mí me gustaría que meditaras en esta verdad que te quiero proponer el día de hoy. Y es la siguiente. El Señor está cerca de los que obedecen, pero se aparta y es enemigo de los que le desobedecen. Lo vuelvo a repetir, hermanos, porque esta es verdad. El Señor está cerca de los que le obedecen, pero se aparta y es enemigo de los que le desobedecen. De hecho, por eso titulé mi primer punto de mi sermón de la siguiente manera: cuando descuidamos la palabra de Dios, nos dirigimos a la destrucción. Cuando descuidamos la palabra de Dios, cuando descuidamos a Dios en su palabra, nos dirigimos a la misma destrucción.
Y lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 7. Dice el pasaje que en aquel tiempo los filisteos vuelven a acechar a Israel, vuelven a levantarse en guerra en contra de Israel. Pero en esta ocasión hay mucho más dificultades para Saúl y para el pueblo. Número uno, porque David estaba del lado de los filisteos, el ungido de Dios, el nuevo rey, el que Dios había elegido, desechando a Saúl, ahora estaba del lado de los filisteos. También recordemos que Samuel había muerto, que los sacerdotes habían sido asesinados por orden de Saúl. Por consiguiente, no solo había decadencia moral, sino que la guía espiritual en aquel entonces era nula hacia el pueblo de Dios. Y recordemos que el ejército de los filisteos, humanamente hablando, hermanos, era poderoso, era más fuerte, tenía más soldados que el mismo Israel. Así que cuando Saúl se da cuenta de todo esto, dice el pasaje que su corazón se turbó en gran manera, que su corazón tuvo miedo, o sea, se aterró. De hecho, dice que el terror se apodera de su corazón y es cuando él se acuerda de Dios y busca su dirección. Miren, vayamos ahí al versículo 5 y 6. Dice, al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Lo que está sucediendo aquí es que Dios no le contesta a Saúl por ninguna vía. No le contesta por medio de sueños, no le contesta por medio del sacerdote que es el Urim, que era quien Dios le revelaba alguna palabra para el rey o para el pueblo. Tampoco, recuerden por qué, porque el único sacerdote que quedó vivo estaba con David, no en el pueblo, porque él había asesinado a todos. Pero tampoco le contesta por medio de profetas, porque el profeta Samuel, ¿qué? Había muerto. Entonces Dios no le contesta, Dios guarda silencio y este silencio sepulcral de Dios lo lleva a cometer uno de los pecados más aborrecibles para Dios, practicar la hechicería. Lo que hace Saúl en su desesperación es consultar a una adivina. Y al momento de consultar una adivina, lo que está sucediendo en nuestro pasaje es que nos está revelando la condición espiritual del rey. Él había caído en el nivel más bajo de su espiritualidad. Miren lo que dice el versículo 7, dice, entonces Saúl dijo a sus siervos, busquen una mujer que sea divina para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, hay una mujer en Endor que es adivina. Hermanos, lo que está sucediendo aquí es que él está quebrantando de manera más fragante, más evidente la ley de Dios. Y recordemos que en Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12, Dios aborrecía esto. Y el rey, quien era el encargado de dirigir al pueblo de Dios, de tener una representación del reino de Dios, había caído en su espiritualidad en lo más bajo. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 al 12, dice, no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, hechicería, o que sea agorero o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causas de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Lo que está haciendo Saúl, hermanos, aquí es un pecado directo. Aunque todos los pecados van en contra de Dios, este es un pecado que está sacando a Dios de la ecuación y literalmente está buscando a otro Dios.
Lo que está haciendo Saúl, hermanos, es lo más bajo que se podía hacer en el pueblo de Israel. De hecho, lo que está mostrando el autor aquí es que la palabra de Dios, la falta de la palabra de Dios, el silencio de Dios, es la evidencia de la condición espiritual que se encontraba su corazón. Por eso Dios guarda silencio, no le contesta. Y en su desesperación, Él va y consulta a una adivina. Hermanos, y esto no solamente era importante para el pueblo en ese entonces, sino también es importante para nosotros hoy en día. Y es importante porque muchos de nosotros buscamos a Dios como Saúl hasta que los problemas o las dificultades son insostenibles. Buscamos a Dios para que resuelvan nuestras dificultades, pero no para que cambien nuestros corazones. Saúl no estaba buscando a Dios para que cambiara su corazón, para que transformara sus deseos. No, él estaba buscando a Dios porque se encontraba en medio de una dificultad que lo había rebasado. Y muchos de nosotros lo hacemos así. El problema en el que se encontraba Saúl era por causa de su pecado. Él había decidido seguir sus propios deseos, los deseos de su corazón, más que la voluntad de Dios. Y la guerra que se aproximaba era la evidencia de eso. Dios había permitido esto. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, porque muchas dificultades que enfrentamos es por causa de nuestras malas decisiones o nos hemos metido ahí por causa de nuestros propios pecados. Es por hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Y es ahí cuando intentamos buscar a Dios para que repare lo que nosotros mismos hemos roto, lo que nosotros mismos hemos quebrantado. Hermanos, el silencio de Dios a la búsqueda de Saúl era el resultado de sus propios pecados, de su propia maldad, de su propia corrupción. Y no hay cosa más desgarradora que Dios guarde silencio igual ante nuestra súplica. Eso es feo. Y lo digo con mucho temor. Es feo. Es horrible que Dios no responda ante nuestras dificultades por causa de nuestros propios pecados. Y cuando hablo de pecados, me refiero a pecados intencionales, a pecados que no estamos dispuestos a abandonar, a pecados fragantes, a pecados que tú y yo sabemos que estamos haciendo voluntariamente y no los abandonamos, no los desechamos, no nos arrepentimos, sino que los saboreamos y ahí estamos jugando con ellos porque nos encanta. Eso es lo que estaba haciendo Saúl. Hermano, Dios se aleja. Dios guarda silencio ante eso. Eso es lo que nos muestra el pasaje. De hecho, Saúl tuvo muchas oportunidades de arrepentirse. Tuvo muchas oportunidades de refugiarse en Dios, de abandonar sus deseos, su pecado. De hecho, el silencio de Dios era una buena oportunidad para que él se humillara ante él, para que él volviera a Dios, para que él volviera a hacer su voluntad. Pero ¿qué es lo que hace? Hace otra vez su propia voluntad y consulta a una adivina. Hermanos, ¿qué haces cuando sabes que tus pecados te han llevado a la situación en la que te encuentras? Igual que Saúl. Hermano, ¿te arrepientes? ¿O solo buscas a Dios para que alivie tu situación? Hermano, ¿qué haces ante los silencios de Dios? Porque sabes que no has querido abandonar tu pecado.
Cuando te sientes turbado y sientes que Dios no te contesta, ¿a quién acudes? ¿Con quién te refugias? ¿A dónde vas? Aparte de Dios. Mira, hace unos meses atrás a un conocido le diagnosticaron cirrosis. Y el doctor le exhortó a esta persona a cuidarse, a dejar de tomar, porque podía esto desatar un cáncer en su páncreas, en su hígado. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo esta persona? En vez de buscar a Dios, de refugiarse en Dios y de humillarse ante Cristo, fue a buscar a una hechicera, porque según ella, lo que le estaba pasando era por un hechizo. Y, y, y muchas veces se le ha predicado el Evangelio, ha escuchado el Evangelio, ha ido a la iglesia, pero fue y se refugió en lo mismo que Saúl. Hermanos, el refugio al que acudimos tú y yo en nuestros conflictos muestra mucho la condición de nuestros corazones. Así como Saúl y este conocido que buscaron a una divina, pero no se refugiaron en Dios. No se refugiaron en su palabra. No confiaron en ella. Y quizás muchos de los que estamos aquí podamos decir ahorita mismo, mira, yo no busco una divina, yo nunca he hecho esto. Pero, ¿qué tal cuando buscas el consejo o el refugio en el psicólogo? ¿O qué tal cuando te refugias en el psiquiatra? Porque hoy está de moda el psicólogo y el psiquiatra. Para que den consuelo a nuestra alma, para que arreglen el montón de cosas que traemos en nuestro corazón. Y mira, yo no puedo negar que la ciencia sirva, pero si tú buscas arreglar tu corazón y refugiarte para no sentir el dolor de tus pecados y de tu conciencia en el psiquiatra y en el psicólogo, hermano, estás haciendo lo mismo que Saúl hizo. O, ¿qué tal cuando buscamos a un amigo que no es ni siquiera creyente para que nos dé un buen consejo, para encontrar consuelo? O de hecho, muchos, ahora está de moda estos cursos de superación personal y se refugian en estos consejos, pero no en Dios. Hermano, y esto es para todos nosotros. Nada puede darle consuelo a un alma atribulada más que la palabra de Dios. La palabra de Dios puede darnos esperanza. La palabra de Dios puede darnos certeza. La palabra de Dios puede darnos paz en el sufrimiento. La palabra de Dios puede darnos consuelo. La palabra de Dios puede revelarnos a Cristo, su soberanía, su poder, su voluntad, su amor, su misericordia, su compasión. La palabra de Dios nos revela que Él tiene el control. La palabra de Dios hace lo que el psicólogo, lo que el psiquiatra y lo que los amigos no pueden hacer, hermanos. Dejemos de buscar a Dios solo para que resuelva nuestros problemas. Busquemos a Dios para que cambie nuestros corazones. Busquemos a Dios para que nos ayude a abandonar nuestros pecados. Busquemos a Dios para que haga más hermoso a Cristo. Busquemos a Dios para que nos ayude a renunciar a aquellas cosas que no hemos podido renunciar por años. Busquemos a Dios y en su palabra encontremos el consuelo, la guía y la dirección que solamente Él puede darnos. Abandonemos nuestros pecados y busquemos su voluntad, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no vaya a ser que sea parte de nosotros. Una cosa es que Dios guarde silencio y otra cosa es que Dios sea parte de nosotros. Y el pasaje también nos lo dice. Y de esto trata mi segundo punto de mi sermón. Miren, vayamos ahí, lo vamos a ver del versículo 8 al 25. Y lo titulé de la siguiente manera: Dios
es enemigo de los que desobedecen su palabra. Hermanos, este pasaje la verdad es que me puso a temblar. Pero gloria a Dios por la predicación expositiva, que son pasajes que quizás no tocaríamos. Dice el pasaje que Saúl se quita su ropa de rey y como si fuera cualquier otro hombre va en busca de la divina. Sin embargo, esta mujer está aterrorizada, ya que Saúl había desterrado del país a todos los hechiceros, porque esto era aborrecible para Dios. Pero ella aún así accede y ayuda a Saúl. Y accede porque Saúl aún le miente ahí en el pasaje. Él se hace pasar como cualquier otra persona común y corriente, se quita sus vestiduras reales y va a ver a esta hechicera como cualquier otro hombre, pero la hechicera cuando está ahí le dice, usted es Saúl. Y él le dice, te juro por Dios que no te va a pasar nada. ¿Es en serio, Saúl? Miren, vayamos ahí para que vean, miren, vayamos ahí, verso 12. Y cuando la mujer vio a Samuel, versículo 10, Saúl le juró por el Señor, vive el Señor, que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Entonces la mujer dijo, ¿a quién debo hacerle qué? Subir. ¿Es en serio? Ningún castigo. ¿Era mentira o era verdad? Iba a haber castigo, hermanos, de parte de Dios para esta divina. Pero él dijo, no te va a pasar nada. Y lo que sucede aquí es que Dios permite que Samuel se presente de forma literal. Esto es lo que los padres de la iglesia, muchos teólogos creen. Aquí hay dos versiones. Hay algunos que creen que se presenta Samuel, pero que es más bien de la fantasía y de la mentira de la mujer hechicera. No que fue verdad, pero que Dios permite que la mujer le diga esto para hacer evidente el juicio sobre Saúl. Pero otra gran parte, los padres de la historia, los padres de la iglesia y muchos teólogos creen que de manera literal Samuel sí se presentó. Y esto es lo que yo también creo. Yo me tiendo más por esto. A que Dios permitió que Samuel estuviera ahí presente para hacer evidente que Dios iba a traer un juicio que ya no había marcha atrás para Saúl. De hecho, eso es lo que le declara Samuel en los versículos 15 al 19. Miren lo que le dice Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has turbado haciéndome subir? Y Samuel respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por sueños. Miren, pongan mucha atención. Él ahora dice ni por sueños ni por profetas, pero omite los sacerdotes. ¿Por qué? Porque él los había asesinado. Aún ahí ni siquiera se arrepiente. Él los había mandado matar. Y sigue diciendo el versículo, por esto te he llamado, para que me reveles lo que debo hacer. Y Samuel dijo, entonces, ¿por qué me preguntas a mí? Ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho ¿qué? Tu enemigo. Mira Saúl lo que ha pasado aquí. Dios no te contesta por una sola cosa, porque se ha apartado de ti y no solo se ha apartado de ti, se ha convertido en tu enemigo. Esto es terrorífico. Versículo 17 dice, el Señor ha hecho conforme lo que dijo por medio de mí. Y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David.
porque tú no obedeciste al Señor ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalec. El Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel y a ti en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Ciertamente el Señor entregará al ejército de Israel en manos de los filisteos. Literalmente lo que le está diciendo ahí Samuel es, mira, ya no hay vuelta atrás. Ya no te vas a escapar. Por tus constantes pecados, ¿sabes qué es lo que ha hecho Dios contigo? Se ha alejado de ti. Pero se ha hecho tu enemigo. Lo que está sucediendo aquí, hermanos, es que los constantes pecados de Saúl contra Dios y este último pecado, de manera específica, era una representación gráfica de la depravación del corazón de él. Por eso Dios permite que Samuel se presente para declararle su veredicto. Dios no solamente lo había abandonado, no solamente lo había desechado como rey, sino que ahora era su enemigo. Y como parte de su juicio, Él va a permitir que Saúl, sus hijos y el pueblo entero caigan en manos de los filisteos. De hecho, si Saúl estaba aterrado por los filisteos, hermanos, ahora tenía mayores motivos para estarlo. Porque ahora era enemigo del Dios cósmico. Lo que está haciendo el autor aquí es hablarle al pueblo diciéndole, la constante desobediencia hace que Dios se aparte y se vuelva su enemigo. Hermanos, pero también es importante para nosotros. Nuestros pecados son una afrenta contra Dios. Nuestros pecados fracturan nuestra relación con Él. Y debemos decir que todos los creyentes que son verdaderos, cuando pecan, deben arrepentirse de manera genuina. Y deben arrepentirse porque ellos no desean dañar su relación con Dios. Que su relación se quebrante, se parta. Que Dios se aleje de ellos. Es normal buscar, Señor, perdóname, porque he fallado contra ti. Pero ¿qué de aquellos que abrazan el pecado? ¿Qué de aquellos que se deleitan en el pecado? ¿Qué de aquellos que no están dispuestos a abandonarlo, aunque dicen ser creyentes? Hermanos, ¿qué de aquellos que siguen sus propios preceptos y rechazan la palabra de Dios como su guía? ¿Qué de aquellos que no toman en serio a Cristo y menosprecian su sacrificio, aunque vengan los domingos y se congreguen? Mira lo que dice Spurgeon acerca de la relación con Dios. Dice, el pecado nos separa de Dios, aleja el alma de la comunión con Él. Hermanos, es una desdicha muy grande que Dios se aparte y abandone al hombre por sus constantes pecados. Es una desdicha muy grande, en serio. Mira, déjame darte otra vez la ilustración de la playa para que entendamos. Esta vez que me perdí en la playa, no puedo describir, hermanos, el estrés y la angustia que sentía al saber que mi madre estaba lejos de mí. Me sentía desprotegido, me sentía vulnerable, me sentía indefenso y mucho más al ver esa magnitud del mar. Y también había una multitud de personas a mi alrededor y yo ahí solo. Imagínate cómo me sentía. Hermanos, si esto es doloroso para un niño de 6 años, 5 años, ahora imagina
lo que es que Dios se aparte de nosotros por nuestros constantes pecados. Imagina esa separación entre Dios y uno de nosotros. Y ¿sabes algo? Dios no se aleja porque sea malo, porque su misericordia le haya pasado. No, se aleja porque nosotros preferimos al pecado antes que su santidad. Se aleja de nosotros porque preferimos nuestros deleites antes que su amor. No porque sea malo. No, Él no es malo. Él no estaba abandonando a Saúl por malo, porque le faltaba misericordia. No, hermanos, no es así. Él se estaba apartando de Saúl porque él había preferido su voluntad, su gloria, su maldad antes que el Dios Santo. Pero vayamos más allá y lleguemos al clímax de este pasaje. Imagina que por nuestros constantes pecados, uno tras otro, por nuestro deleite en Él, Él se vuelva y se convierta en nuestro enemigo. Imagina eso. Hermano, esto es terrorífico, en serio. Hermanos, ser enemigo de Dios por no renunciar a nuestros pecados para refugiarnos en Cristo es terrorífico. Porque deleitarnos en nuestros pecados es rechazar a Cristo, es rechazar a Dios. Y eso nos convierte o nos puede convertir en su enemigo. Y todos aquellos que rechazan a Cristo, debemos decirlo, son enemigos de Dios. Hermanos, ser enemigo de Dios no es solo estar mal parado. Ojalá y solo fuera eso. Es desastroso. Ser enemigo de Dios significa que no tenemos protección. Que Él no atienda nuestras súplicas. Ser enemigo de Dios significa que no tenemos una relación con Él, con su Espíritu. Que Él no vive en nosotros. Hermanos, ser enemigos de Dios significa que estamos expuestos a toda doctrina, mentira. Hermanos, ser enemigos de Dios significa que Cristo ante el trono del Padre no está intercediendo por nosotros. Ay, hermano, esto es terrorífico, en serio. Ser enemigos de Dios significa que estamos expuestos a su propia ira. Mira lo que dice de Ellen Moody de esto. Dios no camina con quien vive en pecado. Él siempre interrumpe la comunión con Él. Está hablando del pecado. Lo vuelvo a repetir. Dios no camina con quien vive en pecado. El pecado siempre irrumpe la comunión con Él. Es verdad. Hermanos, estar sin Cristo es no tener nada. Es lo más desastroso que le puede suceder al hombre porque es enemigo de Dios. Y mira, déjame darte una ilustración para que podamos entender y ponernos en el contexto humano de lo que estamos hablando. Todos conocen a Jacob, ¿verdad? ¿Sí lo conocen? ¿Me puedes parar, Jacob? Amigo, fuerte, grande, fornido y está soltero, gloria a Dios por eso.
Ahora, ¿conocen al hijo de Yasmín, a Isaías? Sí, uno que está inquieto y camina y corre. Es una bendición ese niño. ¿Lo conocen? Ahora, imaginen que Jacob es enemigo de Isaías. Hermanos, ahora imaginen que van a la batalla. Los metimos en un octágono, ¿verdad? Hermanos, Isaías tendría oportunidad de ganarle a Jacob. Ninguna. Ninguna. Y no tendría la oportunidad de ganarle. ¿Saben por qué? Por el tamaño y por la fuerza que tiene Jacob ante Isaías. Bueno, hermanos, aunque esta comparación es absurda, esta comparación es gráfica porque nos ayuda a entender quiénes somos nosotros ante Dios. No somos nadie. No somos nada ante Él. Ahora imagina que tú y yo, por nuestros constantes pecados, por haber rechazado a Cristo, somos enemigos de Él. Hermanos, no tendríamos ninguna oportunidad de salir bien librados de ahí. Porque no somos nadie ante la inmensidad de nuestro Dios. Mira, solo salgamos y veamos las montañas, el cerro de la Silla. Esa es la inmensidad de Dios de manera gráfica para ti y para mí. Hermanos, todos los que estamos aquí podemos llegar a estar en la misma situación de Saúl. Aún habiendo disfrutado de una vida religiosa. De hecho, esto le pasó a Saúl. Él fue elegido por Dios, saboreó sus bendiciones, vio milagros. De hecho, experimentó su protección y aún así despreció su palabra y quebrantó sus mandamientos. Hermanos, ¿quién puede asegurarnos que tú y yo no podemos hacer lo mismo? De hecho, nosotros podemos estar aquí y experimentar sus bendiciones, experimentar de una buena doctrina, incluso ver milagros y aún así entregarnos al pecado. Bueno, y esto es para todos, porque este año hay un montón de pastores que ahora ya no son pastores por sus pecados. Hermanos, tengamos cuidado, porque una vida sumergida en el pecado y sin arrepentimiento genuino no solo perjudica a quien lo practica, sino también a quienes están cerca de nosotros. Porque nuestra desobediencia a Dios tiene repercusiones colaterales. Y en este pasaje lo vemos, porque la desobediencia de Saúl no solo afectó a Saúl, afectó a su familia y afectó al pueblo. Y lo sabemos por la declaración de Samuel. Miren lo que dice el versículo 18, dice, además, el Señor entregará ¿a quién? A Israel. Y a ti en manos de los filisteos. Por tanto, mañana ¿qué? Tú y tus hijos estarán conmigo. ¿Qué han hecho sus hijos? De hecho, en el libro de Samuel, no sé, por ahí no recuerdo si hay una referencia en el que el pueblo está fallando, seguramente, pero no lo habla. ¿Y por qué Dios va a traer juicio sobre el pueblo? Porque Saúl, el representante del Rey Supremo, los está llevando a pecar. Hermanos, nuestros pecados, nuestros errores tienen repercusiones colaterales, porque puede perjudicar a nuestra familia, en primer lugar. En segundo lugar, perjudica a nuestra iglesia, a nuestros hermanos. Y si somos honestos, todos hemos fallado en algún momento de nuestra vida. Si somos honestos, todos hemos desobedecido.
Si somos honestos, por nuestras transgresiones hemos perjudicado a nuestra familia, hemos perjudicado a nuestra iglesia, a nuestros hermanos. Y al escuchar un sermón así que nos hace reflexionar, yo no sé ustedes, pero yo sí me hacía una pregunta y es, Señor, ¿qué puedo hacer para yo no ser tu enemigo? Yo no quiero ser tu enemigo. Padre, ¿qué debo hacer? Y quizás muchos de ustedes están haciendo esa pregunta. Bueno, pastor, ¿pero qué hacemos? Yo no quiero ser enemigo. Bueno, hermano, tú no puedes hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Y ahí es donde entra la buena noticia. Porque tú y yo no podemos hacer nada porque Cristo ya lo hizo todo por ti y por mí. Lo único que podemos hacer es creer en Cristo, es abrazar a Cristo, es creer en su sacrificio sustitutivo por nosotros. Porque Él sí pudo obedecer de forma perfecta a Dios. Él nunca quebrantó ninguno de sus mandamientos. Él obedeció a Dios por ti y por mí. Porque tú y yo nunca hubiésemos podido hacer lo que Jesús hizo. Vivir esa vida en santidad completa. Pero Él sí la obedeció para que cuando tú y yo creemos en Él, esa obediencia pase a ser nuestra. Por medio de la fe. Hermanos, confiar en que Cristo, si nosotros pusimos nuestra fe en Él, su obediencia, Dios la toma en cuenta como si nosotros lo hubiésemos hecho. Por la fe en Cristo ahora soy justificado. Por la fe en Cristo ya no soy enemigo de Dios. Por la fe en Cristo soy justo. Por la fe en Cristo el mismo Dios me ve igual que a su Hijo Jesucristo, porque me ve a través de los lentes de la obediencia de su Hijo. Hermanos, por la fe en Cristo ya no soy enemigo de Dios. Por la fe en Cristo Él nunca se va a apartar de mí. Por la fe en Cristo Él me va a escuchar. Por la fe en Cristo Él no va a guardar silencio. ¿Saben por qué? Porque estamos unidos en su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Y la buena noticia no para ahí, hermanos. ¿Saben por qué Él toma como si nosotros hubiésemos obedecido? Por lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9. Dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente eterna de salvación para todos los que obedecen. Hermanos, Él hizo lo que tú y yo nunca pudimos hacer, obedecer los mandamientos de Dios, ya que nunca pecó. Así que en Cristo Dios nos ve santos. En Cristo Dios nos ve sin mancha, sin tacha. Hermanos, nos ve como a su propio Hijo Jesucristo. Hermanos, pero no para ahí, porque en Cristo tenemos una nueva naturaleza que puede luchar en contra del pecado. En Cristo tenemos al Espíritu Santo que nos capacita y nos lleva a obedecer a Dios. En Cristo ahora sí tenemos una voluntad que quiere hacer la voluntad del Padre para glorificarle. Hermanos, en Cristo lo tenemos todo, pero sin Cristo no tenemos nada. La pregunta aquí es, ¿cómo estás tú? ¿Estás en Cristo? ¿Estás sin Cristo? Hermanos, el Señor está cerca de los que le obedecen, pero se aparta y es enemigo de los que le desobedecen. Y quiero terminar, y mi conclusión la podemos ver en el versículo 20 al 25. Dicen estos versículos que Saúl, cuán grande era, cuán alto era, ¡pum!, cae de terror. Cae al piso impactado por la declaración de Samuel. Pero algo que me llama mucho la atención en esta escena
Es que aunque Samuel le declara un veredicto tan fuerte como ser enemigo de Dios, él no se arrepiente. De hecho, el pasaje no nos dice que él se arrepiente de sus pecados. Hermano, esto me lleva a decirte de todo corazón, no solo te aterres por lo que nos enseñó este pasaje. Si te tienes que arrepentir, si te tienes que humillar hoy, este día, ante Cristo, hazlo, hermano. No te vayas de aquí sin Cristo. No te vayas de aquí sin Cristo. Porque todo parece indicar que Saúl buscó a Dios para solucionar su situación, pero no porque creyera en Él. Hermano, no solo busques a Dios para que solucione tus problemas. No solo vengas a la iglesia para aplacar tu conciencia. No, hermano. Busca a Cristo para que salve tu alma y te rescate de ser enemigo de Dios. Hermano, no te vayas de aquí sin Cristo, por favor, te lo pido. No te vayas de aquí sin Cristo. Pon tu fe en Él. Y esa fe en Él es suficiente para que Dios te perdone. Y para que pases de ser enemigo a hijo amado de Dios. Por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor está cerca de los que le obedecen, pero se aparta y es enemigo de los que le desobedecen. Vamos a orar. Señor, qué buena e infinita es tu palabra, Padre. Hoy estamos aquí y este es uno de los pasajes donde nos hace reflexionar a todos, Señor. Pero mi oración es que nos hagas ver ahora mismo más hermoso a Cristo. Que nos ayudes a ver que en Cristo hay perdón, en Cristo hay restauración, en Cristo hay paz, hay plenitud. Él ha obedecido y la evidencia es la muerte en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Señor, al poner la fe en Él, en creer en que Él murió por mí, por nosotros, somos justos ante ti. Y tú tomas su obediencia como si nosotros lo hubiésemos hecho. Señor, revélanos esto en lo más profundo de nuestro corazón. Trae paz al corazón aterrado. Trae consuelo, pero también ayuda a aquellos hermanos que quizás no han podido abandonar un pecado, Señor. Espíritu Santo, obra en ellos, obra en cada uno de nosotros y ayúdanos a glorificar a aquel que murió por nosotros en la cruz, que obedeció por nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.